¿Qué tal? ¿Qué tal esta semana? Mucho frío, sí, pero Dios ha sido bueno. Está lloviendo. Gloria a Dios. Creo que el racionamiento de agua nos estaba dando duro, pero Dios es bueno. Así que vamos a continuar. Hoy nuevamente no tenemos videobin. Entonces, vamos a continuar con nuestra clase y hoy tenemos una sección muy especial y es el cuidado de la iglesia. ¿Qué podemos entender cada uno de nosotros cuando hablamos del cuidado de la iglesia? ¿Qué es eso? Dios en las clases anteriores nos había enseñado qué es una iglesia, de dónde sale, de dónde venía esa palabra eclesía, los apartados, los que Dios ha seleccionado. Hablamos de una iglesia ¿qué? Universal, una iglesia que está en todas partes del mundo. Hablamos de una iglesia local, donde Dios permite que nos reunamos algunos. Y hoy quiero que comencemos con una frase que hemos visto que dice, lo que somos determina lo que hacemos, ¿cierto? Y es cierto, el médico examina y da curas hasta su conocimiento, el albañil pues arregla pisos, el arquitecto hace casas, cada uno de nosotros hace lo que es. Y la Biblia nos está diciendo que nosotros somos ¿qué? Iglesia, ¿cierto? Y en este momento iglesia local. Entonces somos ese grupo de personas escogidas por Dios, ¿cierto? Desde antes de la fundación del mundo, puestos aparte para su gloria, para su honra. Que fuimos rescatados, dice 1 de Pedro 2:9, ustedes no eran pueblo, ahora son pueblo. Reyes, sacerdotes, escogidos por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Entonces hay un mandato de Dios para nosotros, pero hay unos mandatos. Esos mandatos son para ir y predicar el evangelio, pero Dios también quiere algo muy especial con nosotros cuando pertenecemos a ese grupo, cuando nos llamamos iglesia, cuando hemos sido apartados y cuando estamos reunidos o fuera, pero para lo que somos cada uno de nosotros, y a eso se refiere el cuidado de la iglesia. Tienen un taller, no lo podemos proyectar, ahí pueden tomar noticas al lado para que usted quieran, pero el cuidado de la iglesia hace referencia a la atención, al apoyo, a la ayuda mutua que debe haber entre la comunidad. Mire, cuando nosotros pensamos en lo que Dios hizo para nosotros, no hay nada más perfecto. Todo lo hizo Dios pensando en nuestro bienestar. No hay una cosa que Dios no haya hecho para su bienestar. Entonces, Dios dejó unas instrucciones para que nosotros en comunidad cristiana nos cuidemos. Entonces, ese es el cuidado de la iglesia, hace referencia a eso, a ese apoyo, a esa ayuda mutua que debemos tener entre todos cuando somos parte de una iglesia. Viene la otra diapositiva. ¿Para qué se cuida la iglesia? Para fortalecernos espiritualmente. Necesitamos cada día fortalecernos porque sabemos que cada día hay más ataques. Para el bienestar físico y emocional de cada uno de nosotros y por ende para glorificar a Dios. Nosotros fuimos creados para darle gloria y darle honra a nuestro Señor. ¿Y dónde debemos cuidarnos nosotros? ¿Dónde debemos cuidar la iglesia? ¿Entre nosotros? En todo momento, ¿cierto? Cuando estamos congregados o cuando estamos dispersos. Nosotros necesitamos cuidarnos entre nosotros siempre, en la congregación, en el hogar. ¿Cuándo? Constantemente. Entonces no hay un momento que haya un siervo del Señor que esté pasando una necesidad, que esté enfermo, que esté algo, y que nosotros, sus hermanos como iglesia, no estemos orando, no estemos tratando de ayudar en esa necesidad. ¿Por qué es importante cuidar la iglesia? Porque nos edificamos mutuamente, nos debemos ayudar en las necesidades, porque refleja el amor de Cristo. Hay un mandato de Cristo, es que nos amemos los unos a los otros, y cuando nos amamos estamos reflejando el carácter de Cristo y para dar testimonio al mundo. Hay algo especial que sucede en el cristiano y es que la gente de afuera ve algo
diferente. No somos iguales. En la forma en que nos comportamos, que hablamos, que vestimos, somos totalmente diferentes y la gente siempre va a ver eso. Pero ¿cómo lo hacemos? Aquí viene el cómo, ¿cierto? Es importante, debemos hacerlo por lo que somos, pero ¿cómo lo hacemos? Lo primero que el Señor diseñó es que tiene que ser en amor. El primer mandamiento es ¿cuál? Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y el segundo cuál es? Parecido al primero, a tu prójimo como a ti mismo. La única manera en que nosotros podemos hacer eso, amarnos entre nosotros, es entendiendo el amor de Dios. ¿Le puedo pedir el favor que leamos los versículos que aparecen ahí? Mateo 22, 39. El lector más rápido lo puede hacer. ¿En las hojitas están? ¿No están en la hojita? Miguel. ¿Cómo? Ok, en la página 9. Mateo 22, 39, ¿quién lo quiere leer? Hay un mandamiento del Señor. ¿Amar a qué? ¿A tu prójimo como a quién? Como a ti mismo. Yo no he visto, a excepción de alguien que esté loquito por ahí, que se esté pegando a sí mismo, que se esté lastimando. Una mujer que sea bonita y que se quiera volver fea. Yo no he visto eso. Nosotros nos amamos y nos cuidamos y por eso a veces vamos al gimnasio, por eso hacemos ejercicio, nos vestimos bien, nos cuidamos. No queremos lastimarnos. Entonces el Señor dice que así mismo debemos amar ¿a quién? Al prójimo. ¿Y quién es el prójimo? El que tiene al lado. Ese es tu prójimo. El que está al frente, el que está atrás. Juan 13, 34. ¿Qué dice Juan 13, 34? ¿La base cuál es? Amarnos. Y es la única manera en que nosotros podemos sostenernos y ser diferente a las demás personas, cuando demostramos ese amor. ¿Pero qué tipo de amor? Bueno, primero a los Corintios nos habla de un amor ¿qué? Sacrificial. Ese amor que lo entrega todo. Ese amor que demuestra que el otro es más importante que yo. Cuando morimos a nosotros, cuando podemos ver el valor de las demás personas. Entonces debemos cuidarnos ¿en qué? En amor. Y aquí viene esa pregunta para nosotros. ¿Cómo estamos amando a nuestros hermanos? ¿Cómo los amamos? ¿Con un amor sincero, con un amor real, con un amor poquito? Entonces aquí viene algo y es que necesitamos orarle al Señor y hacer que ese amor por mi hermano crezca. Luego dice que ¿en qué? En oración, ¿cierto? O sea, lo amamos y vamos ¿a qué? A orar por mi hermano. ¿A quién no quiere que lo amen? ¿Será que ahí no quiere? No, yo no quiero que me amen, que todos me odien. Oiga, y qué hermoso. Mire esta palabra tan hermosa del Señor aquí. Es que entre nosotros necesitamos ¿qué? Orar los unos por los otros. Mira, hay tanta bendición y tanto gozo cuando uno sabe que sus hermanos, que la iglesia está orando por tu necesidad. Hay un refrigerio en tu alma porque sabe que no estás solo. Sabemos que tenemos a Dios de nuestro lado, que escucha nuestras oraciones, pero Él ha dejado a nuestros hermanos a nuestro lado ¿para qué? Para que oren por nosotros. ¿Ustedes han sentido eso? ¿Han sentido la oración de su hermano en esa necesidad? Qué hermoso es entender eso. La siguiente manera es que a través del servicio. Entonces Dios nos manda a que nos amemos, a que oremos los unos por los otros y a que nos sirvamos. ¿A quién le gusta que le sirvan? Es extraño escuchar esa palabra, ¿cierto? Pero algo que el Señor desea es que nos sirvamos. Y cuando servimos es porque hay una necesidad. ¿Quién quiere leer Mateo 20, 26 al 28?
El Señor Jesús, siendo Dios mismo, cuando vino a esta tierra, nos dio el mayor ejemplo ¿de qué? De servicio. Y dijo, el que quiera ser grande, tiene que ser el más pequeño. Tiene que ser servidor de los demás. Y todos necesitamos que alguien nos sirva de una u otra manera. Y aquí hay un llamado especial de Dios. ¿Y es a qué? Nos podamos servir. A veces estamos necesitados. Y yo no creo que haya más agradable que cuando tú estás en una necesidad y alguien la puede suplir, ¿cierto? Y eso hizo el Señor, vio nuestra necesidad y vino a suplirla. ¿Qué dice Gálatas 6:10? Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Uy, mire cómo Dios de bonito está diciendo, ámense, oren los unos por los otros y sírvanse. Pero hay aquí una condición especial. Dice que siempre debemos ayudar ¿a quién? Al que podamos, al que podamos. Pero el Señor dice, pero primeramente y mayormente ¿a quiénes? A los de la familia de la fe. ¿Y quiénes son la familia de la fe? Todos aquellos que nos llamamos iglesia. Oiga, ¿no es hermoso cómo Dios ha pensado en nosotros siempre? Que da sus mandamientos para que podamos vivir en paz, para que vivamos tranquilos, para que seamos diferentes. Sirvan primeramente ¿a quiénes? A los de familia de la fe. ¿Cómo le hemos servido a nuestros hermanos? ¿Han estado primero nuestros hermanos cuando han estado en una necesidad? Y es una buena pregunta para nosotros, porque somos parte de eso. Y tal vez hemos recibido mucha ayuda, pero a veces de pronto no hemos dado lo suficiente. De pronto hemos visto hermanos en necesidad y simplemente, oiga Dios, mi hermano está en necesidad. Hay un mandamiento aquí a nosotros, para ti y para mí. Y es que el que está al frente, si tiene una necesidad, necesitamos ser sensible a ella y poder ayudarla. Y primero de Pedro 4:9, ¿qué dice? Hospedados los unos a los otros. La Biblia nos dice que muchos sin pensarlos hospedaron ¿qué? Ángeles. Y esto es algo que a través del tiempo y la historia se ha relajado, el poder hospedarnos. El poder decir, yo tengo aquí una habitación para ese hermano que viene de paso, que está en necesidad. Lógicamente el Señor nos manda a tener mucho cuidado con esto. ¿Sí? Nos manda a ser sabios, porque muchas veces metemos en nuestra casa personas que vienen a hacernos mal. Personas que después va a ser un lío sacarlas. ¿Sí? Necesitamos entender eso, porque no podemos abrir la casa a cualquier persona. Le dice que es a un hermano que está en una necesidad. Y muchas veces la necesidad es mejor decirle, hermano, yo le pago un arriendo un mes mientras consigue trabajo. Le estoy ayudando en su necesidad. Pero el principio es ¿qué? Es ser hospedador. Y a veces tenemos casas en las cuales podemos hospedar personas que van de paso, que podemos ayudar. Entonces el Señor aquí nos hace un llamado a que los unos, ¿a quién? A los otros, entre familias cristianas. Pero también no quiere decir que a un necesitado no lo ayudemos. Necesitamos hacerlo, pero hermano, nuevamente les digo, con mucho cuidado y en oración. Este es un punto que necesitamos depender de la gracia, de la misericordia y del discernimiento que Dios nos dé. La siguiente forma que el Señor nos manda a hacer los unos para los otros es ¿cómo? Edificación. Cuando hablamos de edificación, estamos hablando de crecer en la palabra, de fortalecernos en ella. La Biblia nos dice que la palabra es útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir. Es necesario que nosotros nos enseñemos los unos a los otros, que nosotros nos corrijamos los unos a los otros. A veces hay hermanos que no dominan una doctrina o que dicen algo que no está bien y yo tengo la obligación de decirle, aparte, hermano, ven, mira, la palabra del Señor dice esto. Y lo discutimos, lo hablamos, pero ¿qué hago?
le enseño. Porque Dios nos ha preparado para eso. También en la edificación viene el ¿qué? Animarnos. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 5:11? ¿Quién lo quiere leer? Bueno, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos los unos a los otros. Animaos los unos a los otros. ¿Cuántos hemos necesitado que nos animen? ¿Quién ha estado desanimado algún día? Yo creo que todos, ¿cierto? Y es tan hermoso cuando alguien viene y te dice, no lo que quieras oír, lo que dice la palabra del Señor, pero necesitamos aquí ser sabios. Sabios. Porque a veces en ese animar desanimamos. Está un hermano triste, cabizbajo, meditabundo, y llega el otro, oiga, pero usted ¿por qué está triste? Usted tiene a Cristo, usted no parece cristiano. Oiga, ¿será que es una forma de animar? No, él es un cristiano. Pero en ese momento, él no está para que tú le digas eso. De pronto solo quiere que tú lo abraces y le diga, hermano, venga, lloremos juntos. Venga, lloremos juntos. Dios es bueno y ¿sabe qué? Camino y nos tomamos un café. Esa es la forma de animar. Necesitamos nosotros saber cómo animarnos los unos a los otros. Y tal vez todos nos hemos equivocado en esta parte. Hemos animado mal. Entonces en vez de animar, ¿hemos qué? Desanimado. El otro día una persona me decía, pastor, usted me mató con lo que me dijo. Sí, y se lo digo porque lo he vivido. Y yo decía, Señor, pero es la verdad. O sea, yo no podía decir otra cosa, pero eso me ha ayudado a reflexionar que a veces es verdad lo que estoy hablando, es bíblico, pero yo necesito entender. Y era un hombre que quería casarse. No tenía dónde llevar la esposa, no tiene trabajo, pero él quería casarse. Y yo le dije, hermano, pues trata primero de solucionar dónde va a llevar una esposa, dónde va a vivir, ¿cierto? Pero él quería que yo le dijera, sí, venga, se la ayuda a conseguir. En la iglesia hay varias hermanas solteras, venga, le presento una para que tú te cases. ¿Sí? Y eso he puesto a pensar respecto al animar. Después de un tiempo volvimos a hablar y pudo entender lo que yo le quería decir, pero en ese momento él se fue desanimado. Se fue desanimado porque no escuchó y tal vez mi consejo no estuvo bien dirigido. Aunque era la verdad, tal vez pude decírselo de otra manera o en otro momento. Y en el animar necesitamos ser muy sabios para ese momento dar la palabra adecuada. Y a veces lo mejor es ¿qué? Callarme. Y decir, hermano, te apoyo, te entiendo. Aquí estamos, lloremos juntos o salgamos. Porque a veces tendemos a ser tan espirituales y tan maduros en la fe que damos de bibliazos. Hermano, porque usted está en pecado, usted no es cristiano. Esa persona se va a derrumbar. Y eso es una parte que Dios quiere que aprendamos. Que Dios quiere que la analicemos, que la pongamos en práctica. Y por eso les contaba esta anécdota que me pasó y yo estoy diciendo lo que la Biblia dice. Pero me lleva a eso, hermano, a ser sensibles a la necesidad de mi hermano. Porque no todo el mundo tiene la misma madurez. Estamos en ese desarrollo en que estamos creciendo día a día, momento a momento, nos estamos transformando. Ejercitar los dones. Efesios 4:11, ¿quién lo quiere leer? Está diciendo que el Señor, que el Espíritu Santo, dio dones a cada uno de nosotros. Y esos dones fueron dados ¿para qué? Para edificación de la iglesia, para llevar la palabra afuera y para cuidarnos nosotros. Y entonces quien tiene ese don tiene la obligación ¿de qué? De ejercitarlo. Pero no ejercitarlo, ay, no, es que yo tengo que ir a predicar. Ay, no, qué pereza ir a enseñar. Los dones que Dios nos da, que el Espíritu Santo nos da, es para ser usados con alegría, con gozo, entendiendo qué es lo que el Señor quiere. Porque Él quiere que crezcamos todos. ¿Hasta dónde quiere que crezcamos? Hasta la estatura de nuestro amado Señor Jesucristo.
y ninguno lo hemos alcanzado. Así que necesitamos estar diariamente creciendo. Necesitamos diariamente estar perfeccionándonos, diariamente estar ¿qué? Amándonos. Y eso estamos haciendo aquí, edificándonos. Estamos aprendiendo lo que el Señor dice que es una iglesia, pero una iglesia real, una iglesia que crece, una iglesia que entiende que cada uno somos miembros de un cuerpo, que cada uno se desarrolla momento a momento, día a día, que todos somos totalmente diferentes, que todos necesitamos diferentes procesos y Dios va a tratar con cada uno de nosotros en el proceso que necesitemos. También dice el Señor que otra manera de cuidarnos es a través de soportarnos los unos a los otros. Uy, soportarnos. Esa palabra es compleja, ¿cierto? Es compleja la palabra soportarnos. ¿Pero qué es soportarnos? Básicamente es entender que todos somos diferentes, que podemos pensar diferente, que podemos ver las cosas diferentes. Pero que esa persona también fue creada por Dios, que Cristo también murió por ella. Entonces, cuando yo puedo ver la persona a través de esos lentes que lo ve el Cristo, pues puedo ¿qué? Podemos soportarnos. ¿Qué dice Efesios 4:2? Dice en Reina Valera, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y nuevamente la palabra del Señor nos recuerda que es ¿qué? Que es en amor. Si no hay el amor, difícilmente vamos a poder entender que el hermano es diferente a mí. Y necesito hacerlo con paciencia y ¿con qué? Y con humildad. Sabemos que uno de los mayores problemas que muchas veces tenemos se llama ¿cómo? Orgullo. Orgullo porque no quiero ceder. Porque no quiero dar la razón. Pero el Señor dice que con humildad, ¿cierto? ¿Y con qué? Con paciencia. Y la paciencia nos lleva a que muchas veces pasan cosas una y otra vez. Y va a pasar. Pero cuando nosotros como cristianos, en amor, y entendemos primero el amor que Cristo derramó por mí, pues yo lo puedo entender. Porque digo, wow, el Señor cómo me perdona. ¿Cómo perdonó tantos pecados? ¿Cómo puedo verme santo hoy en día? Pero es como el Señor nos ve. Y entonces entiendo que Dios me dio a mí ¿qué? Misericordia. Y esa misma misericordia tengo que yo dársela ¿a quién? A todo el mundo y especialmente a mi hermano. Con humildad, con paciencia, con misericordia, puedo soportar a mi hermano y ayudarle ¿a qué? A crecer, a hacerle ver su error. ¿Qué dice Romanos 15:1 y 2? ¿Quién lo tiene? Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agrandarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para la edificación. Los que somos fuertes espiritualmente, soportemos ¿a quién? A los que no son tan fuertes, ¿cierto? Ese es el mandato del Señor en cuidarnos los unos a los otros, porque Él sabe que no todos espiritualmente van al mismo nivel. Levante la mano el que es fuerte espiritualmente. Uy, imagínense, aquí está más complejo porque nos toca entre débiles cuidarnos, ¿cierto? Entre débiles tenemos que cuidarnos y puede pasar, ¿cierto? Y a veces pensamos que somos maduros en la fe y pensamos que los años viniendo a la iglesia nos hacen maduros en la fe. Pero ¿sabe cómo sabemos si somos maduros en la fe? Cuando su fe es probada, cuando su fe es pasada por fuego, cuando a ese hermano que a usted le cae mal le dice miles de cosas, ahí su fe es probada. Cuando viene una gran prueba, una gran enfermedad, el quedarse sin empleo,
el que su hijo, su hija cometa 10,000 cosas, en que su esposa, su esposo cometa las 10,000 cosas. Ahí es cuando usted realmente sabe si usted es maduro en la fe y se sabe por las decisiones que toma. Ahí lo sabemos, porque el resto vemos el problema y salimos corriendo. Salimos corriendo. Pero el maduro en la fe se queda a soportar, porque entiende que es iglesia, que es el mandato de Dios, y si es mi esposa la que falla, entonces yo tengo, es mi esposa, somos una sola carne. O sea, ya no es esa carne ni mi carne. Cuando yo entiendo el mandato de Dios, yo necesito orar para poder perdonar a mi esposa. Como esposa necesito perdonar a mi esposo porque entiendo que fue quien Dios me dio. Cuando mi hermano me ofende, yo tengo que entender que el principio es ¿qué? Perdonar, pero ahorita vamos a hablar de eso. Hermanos, necesitamos crecer espiritualmente y solo lo hacemos cuando estamos pegados al Señor. Las iglesias maduras son iglesias que glorifican a Dios, que mejor les sirven, que salen a obedecer lo que el Señor ha dicho. La siguiente forma es perdonándonos los unos a los otros. ¿Qué dice Colosenses 3:13? Soportándonos nuevamente, dice el versículo, porque Dios sabe que somos diferentes. Pero le agrega el ¿qué? Perdonándonos los unos a los otros. Y mire que nosotros, como cristianos, necesitamos entender el perdón. Sabemos que Dios, a través de Cristo, vino a la tierra, murió, resucitó, y todos los que queremos perdonan nuestros pecados y hacemos uso de eso. Pero a veces nos cuesta el perdonar. Nos cuesta perdonar las ofensas de las personas que nos han ofendido, de los que se han hecho. Pero hay un mandato. Mateo también dice que perdonen las ofensas unos a otros, porque si no, Dios tampoco perdonará nuestras ofensas. Y qué gran llamado nos hace Dios aquí. ¿Cómo estamos hoy como iglesia? ¿Hay alguien que tenga que perdonar? Hay que hablar con el Señor. Y el perdón tiene 3 características que necesitamos entender también. Porque hace a la persona, yo la perdono, pero le perdono el grito, pero no le perdono el que me machacó. El perdón, como Cristo nos lo muestra, es que es inmediato. Cuando vamos a Cristo y le decimos, Señor, perdona mis pecados, tanta cosa que hemos hecho, ¿qué hace Él? Cuando es de corazón, Él nos perdona. Y eso nos lleva a entender que el perdón es ¿qué? Inmediato. Cuando esa persona que te ha ofendido de la manera que sea se arrepiente y te pide perdón, necesitamos ¿qué? Perdonar. No, oiga, venga mañana, que lo voy a pensar esta noche a ver si lo perdono. Y al otro día fue, no, es que yo necesito un año para perdonarlo. El perdón que Dios nos muestra es que es inmediato. También nos muestra que es suficiente. El Señor, tú no vas a decir, Señor, yo te confieso estos 10,000 pecados y Él te dice, te perdono 5,000. Los otros 5,000 lo voy a pensar. Cuando nos arrepentimos de todas nuestras iniquidades, ¿las perdona qué? Todas. Asimismo, nosotros necesitamos perdonar suficiente. Cuando la persona nos pide perdón y así no nos pida, debemos perdonar ¿qué? Suficiente. Por todo lo que me ha hecho, por todo lo que me ha ofendido. Y la tercera circunstancia que tiene el perdón es que es con buena actitud. A veces decimos, hermana, yo la perdono, pero no le hablo. No le hablo y paso por el lado o lo evito. Ah, no, es que todavía me duele eso y yo no soy capaz de perdonar, no perdoné completamente. Cuando el Señor habla de perdón, habla de la restauración, se restaura la humanidad. Lógicamente, a veces el proceso es más largo. El proceso de volver a lo mismo es más complejo y demora tiempo. Pero el principio es que necesitamos ¿qué?
perdonar suficiente, inmediatamente, y poder restaurar la relación al puesto en que estaba. Lógicamente muchas relaciones es mejor cada uno decir no te odio, pero no podemos seguirnos viendo. Porque hay cuestiones del corazón, hay otro tipo de cosas. Pero el principio que Dios nos manda es a perdonar. Y aquí nos queda una tarea. Tenemos a alguien que perdonar. Qué bonito poder orar. No sé si me han ofendido hace muchos años, mi papá, mi mamá, no sé por qué circunstancia tú, hermano, y yo hemos pasado. Yo no lo conozco, Dios lo sabe, y Dios conoce tu corazón, y Dios sabe con qué estás luchando. Pero qué bonito que el Señor nos dice, oiga, quítense de eso, libérense de ese peso. Como iglesia, como hermanos, libérense del peso. La siguiente manera que el Señor dice de cuidarnos los unos a los otros es amonestándonos y exhortándonos. Yo creo que son palabras que no nos gustan, ¿cierto? Lo amonestaron, lo exhortaron y suena feo. Pero lo que quiere decir esa palabra es que usted le haga ver a la persona el error en que está. Aclararle bíblicamente, decirle, hermano, mire, yo creo que tú estás mal por esto, y le muestras bíblicamente. No es el bibliazo ni el correazo. Es hacerle entender a esa persona en el error que se encuentra. ¿A usted le gustaría que cuando falla le hablaran de esa manera? Qué hermoso es, ¿cierto? Que le puedan sentar con uno y diga, mire, tú fallaste en esto, y le muestren bíblicamente, y usted puede decir, oiga, hermano, sí, sabe que usted tiene razón. ¿Qué dice Proverbios 24 al 26? 24 al 26. Necesitamos traer claridad de la palabra, hablarla claramente. Colosenses 1:28. Aquí anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. La amonestación lleva a eso, a enseñar el pecado para que se pueda arrepentir y poder presentarlo, ¿qué? Limpiamente a Cristo. Enseñarle al hermano a Cristo. De eso se trata. Hebreos 3:13. Antes exhortando los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño el pecado. De eso se trata el exhortar. De no permitir que el hermano se engañe, se endurezca su corazón y entre el pecado y permanezca y continúe en el pecado. Eso es lo que Dios quiere cuando dice que los unos a los otros nos amonestemos. Y acá hay una parte hermosa que el Señor habla de los unos a los otros, el restaurar. Qué hermoso es esa palabra restauración, que todos la hemos necesitado o la vamos a necesitar. ¿Qué dice Gálatas 6:1-2? Hermanos, si alguno fue sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobre ya los unos a los otros las cargas y cumplir la ley de Cristo. Mire qué hermoso mandamiento del Señor. ¿Restaurar con qué? Con mansedumbre, pero restaurar. No está diciendo quédense callados. Está diciendo restaure con mansedumbre, mostrando la verdad, haciendo caer el hermano en el error, llevándolo a los pies de Cristo. No es juzgarlo,
Nosotros como cristianos podemos juzgar el pecado porque sabemos que es bueno y es malo, ¿cierto? Pero el corazón lo juzga solo Dios. Pero aquí, y es un mandato para todos, aquí no dice Julano Sultano, Pablo le estaba hablando a la iglesia, le decía: ustedes que son espirituales. Y por eso es que necesita que nosotros maduremos espiritualmente para poder escuchar cualquier cosa, pero poder discernir el cómo actuar. Y se dice: ¿con qué? Con mansedumbre, restaurar en amor. No la condenación: oiga, pecador, fuera de la iglesia, váyase. Porque teníamos que salir todos. Tal vez teníamos que salir todos. Entonces que hay un llamado especial del Señor. Que hay que hacerlo, pero ¿con qué? Con humildad, con mansedumbre, buscando restaurar, no buscando dañar, no buscando venganza, no buscando otra cosa que sea el glorificar al Señor. Qué bonito que eso podamos hacer entre nosotros. Es un llamado y es un mandato de Dios. Que al que falla, lo hagamos caer en cuenta y lo restauremos. Hay restauraciones más complejas que otras, pero el mandato del Señor es ¿a qué? A restaurar. ¿Y qué dice Santiago 5, 19 y 20? Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Cuando un hermano se extravía, quiere decir que empieza a pecar y se aleja, ¿cierto? Se aleja de la iglesia y de pronto no quiere saber de nadie. Y usted: hermano, ¿cómo está? Bien. ¿Cuándo hablamos? No puedo, no tengo tiempo. Le da mil excusas. Y a veces tendemos a decir: bueno, oremos por el hermano. Pero hay un mandato aquí que necesitamos ¿qué? Buscar a ese hermano, orar por él, ir allá, ¿cierto? Y ese mandato de decirle, amonestarlo, enseñarle que está en pecado. Y la Biblia dice que hay algo especial para quien lo haga, porque hace regresar a alguien que estaba ¿qué? Que se había perdido. Alguien que se había perdido. Entonces aquí tenemos un hermoso mandato de parte del Señor que cubre todas nuestras áreas. El amarnos, el cuidarnos, el amonestarnos, el exhortarnos, el restaurar, el buscarnos. Y por último, hay muchos más, pero quiero terminar con este: permanecer unidos. Algo que el Señor quiere que como iglesia, como sus hijos, como sus siervos permanezcamos ¿qué? Unidos. Un Señor, una fe y un bautismo. ¿Qué dice 1 Corintios 1:10? ¿Quién lo tiene? Está a la vuelta de la hoja, dice. Os ruego, hermanos, pues, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Otra cosa como nos cuidamos es pudiendo resolver las divisiones que puedan surgir entre nosotros. Por conceptos, por gustos, por quereres, por miles de cosas, pueden haber divisiones entre los hermanos, entre cristianos. Pero el Señor nos manda a que permanezcamos ¿qué? Unidos. Que podamos hablarlas, que podamos orarlas y que juntos como iglesia podamos glorificar al Señor. A veces no es tan fácil, pero cuando somos cristianos y entendemos que fuimos llamados a glorificar al Señor, entendemos este mandato de poder decir: Señor, aquí estoy. Esta es mi iglesia, estos son mis hermanos, con todos los dones y con todos los talentos que tienen. Y que a veces digo tienen mucho y yo solo tengo uno o dos. O de pronto no tienen tantos. Pero son mis hermanos.
Y entonces, ¿yo qué hago? Necesito amar a mis hermanos. Me enamoro del Señor, leyendo su palabra, estudiando, instruyéndome, teniendo comunión los unos a los otros. Y entonces uno dice, yo quiero eso. Y si la gente ve eso en nosotros, va a decir, yo quiero eso. Yo recuerdo cuando Miguel llegó, y muchas veces yo en la iglesia, que decía, yo quiero eso, porque él veía amor en la congregación. Él vio algo especial en los que decimos que somos cristianos. Nos veía diferentes, porque necesitamos ser diferentes. Y si nosotros aplicamos esos principios y mandamientos que Dios nos da, hermanos, vamos a vivir gozosos. Vamos a vivir gozosos en el Señor. No que no hayan pruebas, porque las van a ver, pero las vamos a ver diferentes, entendiendo que Dios nos ama, que Dios nos cuida y que Dios quiere lo mejor para nosotros. Así que les voy a dar una tarea, ya para terminar. Y es que puedan meditar en esto, en estos mandatos que el Señor nos dio, estas instrucciones de cómo cuidarnos. Y si hay una área en la cual tú detectas que te falta algo, que puedas orar y puedas trabajar en ella. Yo necesito perdonar. Bueno, ora a Dios y trabaja en ella. Yo necesito tener más comunión con los hermanos. Ora y trabaja en eso. Yo necesito perdonar a alguien. Ora y trabaja en él. Pero desarrollemos eso que el Señor quiere, que es una coinonía, una comunión, un estado en que todos seamos importantes para todos y nos cuidemos. Vamos a orar. Dios, gracias, porque tú eres bueno, Señor. Gracias por la palabra que nos dejas, mi Señor, que en ella solo vemos tu bondad, tu amor y tu misericordia para con nosotros. Gracias porque hoy podemos decir que somos de tu familia. Porque cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador y nos arrepentimos de los pecados, tú dices que somos hijos tuyos, mi Señor. Gracias por llamarnos hijos tuyos y poder disfrutar de la comunión con mis hermanos. Pido por ellos, mi Señor, por cada uno de ellos, como pido por mí, que todos juntos podamos glorificarte mejor, que cada día podamos crecer más para parecernos más a ti, mi Señor Jesús. Te amamos, mi Rey hermoso y precioso, y te bendecimos. Amén y amén. Hermanos, Dios les guarde. Tenemos unos minutos para tomarnos un café, para poder hablar con el hermano y para disfrutar de este tiempo en familia.